derecho, base de ventrículo derecho, la pared anterior del ventrículo derecho y la base o la cara inferior, mejor llamando la cara inferior del ventrículo izquierdo por cuenta de la coronaria derecha y el tercio posterior del tabique interventricular, ¿cierto? Entonces, por extensión, llamémoslo así, la arteria coronaria derecha tiene una mayor área que cubrir, ¿cierto? Incluso la arteria que da a la interventricular posterior siempre es lo que se va a considerar como el patrón dominante de la irrigación coronaria. Por eso casi todas las personas tienen un patrón de dominancia derecha, porque la mayoría de las veces la interventricular posterior va a estar por cuenta de la coronaria derecha. La coronaria izquierda, entonces, va a dar sus dos ramas. Una, que la estamos viendo acá, que es la interventricular anterior o descendente anterior izquierda, que le va a corresponder fundamentalmente la irrigación del septum interventricular en sus dos tercios anteriores, un poquito de lo que es la pared libre, y a la circunfleja prácticamente le queda toda la pared libre del ventrículo izquierdo, o sea que el ventrículo izquierdo está recibiendo irrigación de los tres troncos principales: coronaria derecha, descendente anterior izquierda y circunfleja. Como se pueden dar cuenta, la parte más funcional, aunque todo el órgano funciona, pero la que tiene que realizar un mayor esfuerzo para cumplir con el gasto cardíaco, pues en últimas es la parte del ventrículo izquierdo. Esa es la razón por la cual él recibe una mayor cantidad de irrigación sanguínea, pero también es la causa de que los infartos se presenten en el ventrículo izquierdo. Es muy difícil y prácticamente es muy raro que uno llegue en algún momento a encontrar un infarto del ventrículo derecho o de las aurículas. De las aurículas es casi imposible porque las aurículas ustedes se pueden dar cuenta. Aquí no tenemos cortes de aurícula casi, pero bueno, las aurículas son de paredes muy delgadas, entonces estas y su función contráctil es mínima, de tal manera que ellas incluso se pueden nutrir por solo difusión o indivisión de la sangre que hay dentro de las cavidades y alcanza pues a difundir nutrientes hacia el resto de la pared. En cambio, al ventrículo le queda mucho más difícil, primero porque es más grueso, y este ventrículo que es más grueso, entonces las coronarias, ustedes ven que esos troncos principales tienen una distribución epicárdica, es decir, están en la superficie del corazón y están cubiertos por grasa. ¿Cómo se va a nutrir este miocardio? A través de las ramas que va dando estas tres arterias hasta llegar a la parte más interna, de tal manera que en la parte del corazón, el recibir por último la irrigación sanguínea coronaria será la parte interna, la parte correspondiente al endocardio. Sin embargo, el endocardio pues le va bien en el sentido que ese endocardio
alcanza a nutrirse algo por lo que hablábamos ahora de la difusión directa o la imbibición, pero el subendocardio, el tejido miocárdico que queda debajo del endocardio, a ese sí le queda difícil nutrirse porque no alcanza a nutrirse por difusión directa de la sangre intraventricular, y para nutrirse de la sangre que va desde aquí a acá, pues es la que llega más tardíamente. Ahora, el miocardio se va a nutrir es durante la diástole. Él no se nutre durante la sístole, porque resulta que durante la sístole el músculo se contrae y los vasos sanguíneos intramiocárdicos quedan cerrados, colapsados, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, partiendo pues de esas cosas, nosotros podemos encontrar todo, digamos que un espectro de la enfermedad coronaria aterosclerótica, de la cual vamos a hablar en otro momento, pero quiero hacerles comentarios de cosas excepcionales, pero que hay que mencionarlas, porque uno no sabe cuándo se las vaya a encontrar, y es que a veces estas ramas, sobre todo las ramas principales, lo que son las ramas principales, sobre todo de la coronaria circunfleja, pero también de la descendente anterior, no van a tener en un principio un trayecto superficial, sino que incluso van a, en lugar de transcurrir estando cubierta por grasa, las ramas principales se meten al músculo y salen un poquito más adelante, formando lo que se llama los puentes intramiocárdicos, ¿no? Es algo excepcional, pero hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en personas jóvenes que sufren de enfermedad cardíaca isquémica cuando realizan ejercicio y que sus coronarias se encuentran permeables. Ahí lo que pasa es que durante el ejercicio, pues lógicamente esos grandes troncos, ramas de estas principales arterias van a quedar atrapados y pueden generar cambios isquémicos. Eso es lo que por lo menos se ha visto con mayor frecuencia en personas que mueren durante actividad física intensa. No ocurre mucho, pero siempre que un futbolista o alguien fallece en el campo de juego, casi siempre lo que se encuentra es esto. No ocurre, por ejemplo, con otros deportes como el ciclismo, porque este deporte es de una exigencia mucho mayor y continua. En cambio, de pronto en los futbolistas se tiene la posibilidad de hacer como ejercicio en forma de explosión. Hizo una carrera, un pique de 50 metros, pero posteriormente descansó. Entonces, de pronto en esos ejercicios explosivos es donde se puede llegar a presentar esa sintomatología. Bien, pero ahora sí, habiendo excluido esa parte de cardiopatía isquémica no aterosclerótica, vamos a hablar un poquito de la cardiopatía isquémica aterosclerótica. Entonces, cuando una persona tiene cardiopatía isquémica, en general, el vaso más comprometido, casi que son como de los 2/3 de los casos, bueno, puede ser un poco menos, siempre va a ser la descendente anterior izquierda. Siempre la encuentra uno a esa descendente anterior izquierda como siendo la más comprometida. Le sigue la coronaria derecha y finalmente la circunfleja, es la que tiene menos chance, o por lo menos la que da un porcentaje menor de lesiones, por lo menos tipo infarto.
Ahora, cualquiera de esas, pero sobre todo cuando hablamos de descendente anterior izquierda y de interventricular anterior, los síntomas están manifestados de manera clásica con el dolor precordial que se irradia hacia el cuello, hacia la cara interna del brazo y del antebrazo, y que hacen pues, que la persona con la enfermedad pues acuda con la actitud característica de cogerse la región anterior del tórax y llegar pues en una actitud de angustia, pálido, frío, sudoroso, sobre todo si está haciendo esa parte ya del choque cardiogénico. Habíamos hablado de que la zona más vulnerable sería su endocardio. Entonces, generalmente, cuando se presenta infarto, el infarto inicial casi siempre va a ser subendocárdico, infarto subendocárdico, y nos muestra que hay infarto subendocárdico cuando en el electrocardiograma hay una elevación del ST, del segmento ST. Ahora, que haya un infarto, no importa de cuál de los sitios, no quiere decir que la persona va a fallecer de eso. Incluso la gran mayoría de las personas no fallecen a consecuencia del primer infarto, por lo menos, ¿no? Estas personas que por lo menos a veces ni siquiera llegan a saber que hicieron ese infarto, pues, sufren ese dolor, descansan, por ahí de pronto les dan algunas cositas y se cuidan los días siguientes, y puede suceder lo que sucedió con este individuo. El infarto cicatriza, ¿cierto? Entonces, ese tejido que se murió, ese tejido que quedó muerto, es reemplazado posteriormente por tejido fibroso. Entonces, esto que estamos viendo acá, esta zona blanca, pálida, fibrótica, que la vemos acá extendiéndose sobre básicamente los 2/3 anteriores del tabique interventricular, nos dicen que aquí hubo una obstrucción de la coronaria izquierda en su vaso descendente anterior, pero que el tipo a la larga no le pasó nada en ese momento, o sea, hace meses o años antes de esto. Incluso ustedes miran, esta es la descendente anterior de esa región que estamos viendo, y miren, la coronaria está limpia. Yo decía, pero ¿cómo así? ¿Por qué la coronaria está tan permeable? Porque primero, pues hay dos cosas, ¿no? La obstrucción generalmente no es en el sitio donde uno la ve, es mucho más anterior. La descendente anterior izquierda y todas generalmente se tapan en el primer centímetro luego de su origen, o sea, todavía bien arriba. Y dependiendo de si hay o no hay circulación colateral, de eso va a depender la extensión y la magnitud del infarto y lógicamente de los síntomas. O sea que para verla tendríamos que ubicarla un poco más arriba. Entonces este es un corte que está mucho más arriba, y mírenla, este es el mismo, creo que sí es el mismo. Fíjense que acá no está, aquí no ven ustedes la placa, ahí incluso se alcanzan a verme a través del muñequito y está perfecto. En cambio, mírenla acá, mírenla en el inicio. Tiene una luz puntiforme, ¿sí? ¿Sí la ven ahí? Mírenla, pues por el otro lado yo la voy a pasar. ¿Sí? La luz está puntiforme. O sea, que quiere decir que tampoco es que el vaso tenga que taparse por completo, ¿cierto? Puede taparse ya con un 90%, y habiendo una exigencia importante
de consumo de oxígeno para el músculo, y si no se cumple, pues el órgano o el tejido se necrosa. En este caso que estamos mirando, ustedes se pueden dar cuenta que la parte afectada fue el ventrículo izquierdo y sobre todo lo que es el tabique interventricular, o sea, vaso afectado, descendente anterior izquierdo. Cuando el compromiso es distal, la cosa es complicada para el pobre paciente, por lo menos en lo que tiene que ver con posibilidades de tratamiento, por lo menos quirúrgico o de revascularización o de colocación de prótesis, porque trabajar a nivel distal es muy difícil. Afortunadamente, la gran mayoría de los casos de enfermedad ateromatosa que genera lesión grave es proximal. Entonces, al ser proximal, antiguamente se hacían los puentes, simplemente bypaseando el sitio de la obstrucción, colocando ahí un injerto, generalmente era de safena, y se hacía a través de una irrigación incluso indirecta, no de la propia coronaria. A veces se ponía era directamente con mamaria interna, dependiendo lógicamente del calibre del vaso. Si era una mamaria interna bien responsable, entonces el puente se hiciera de mamaria interna hacia la porción distal del área obstruida. Actualmente, desde que se empezó a trabajar con las angiografías y con los dispositivos endovasculares de prótesis, pues se prefiere eso, porque ya no hay que operar, no hay que abrirle el tórax a la persona, simplemente entrar por la arteria femoral, llegar a la aorta, descargar el medio de contraste, se dibujan las coronarias, se ve dónde es que está el taponcito, y después hacia ese sitio obstruido es donde se dirige el catéter que lleva en la punta la prótesis endovascular, que es un resorte recogido, simplemente allá donde cuando llega al sitio se suelta, y como es un resorte, se extiende, y la placa de ateroma, que es grasa, pues simplemente se deja de formar por esa prótesis que se está colocando allí adentro. Ahora, la gran mayoría son estos infartos los que van a dar el patrón clásico de sintomatología. Sin embargo, aquí no tenemos, pero puede ser que lo que se esté tapando no sea la descendente anterior ni la circunfleja, sino la coronaria derecha. Digamos, lo que ayuda a que la coronaria derecha de pronto no sea tan dramático su cuadro es porque va a comprometer solamente la parte inferior del septum interventricular y todo el ventrículo derecho. Entonces la falla de bomba como tal no va a ser muy evidente. Entonces, por lo menos en un principio, el shock cardiogénico no es tan frecuente en estos casos, pero yo lo comentaba en la clase porque ocurre con bastante frecuencia, y es que un infarto de esta zona, la sintomatología no va a ser la clásica, ¿no? Hacia el cuello, hacia la maxilar inferior, hacia el brazo, incluso ni siquiera hacia el tórax, sino va a ser hacia el epigastrio y hacia el hipocondrio derecho. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que con mucha frecuencia el examinador se confunda, y en lugar de pensar en un infarto, va a pensar en un episodio de gastritis o en un episodio de colelitiasis. Entonces, en personas, sobre todo ya mayores de 50 años, y sobre todo que lleguen a
a una consulta de urgencias porque tienen dolor y porque se sienten mareados, pues pensar en la gastritis y pensar en la colelitiasis, pero nunca descartar en esos pacientes que estén cursando con una cardiopatía isquémica y hacerles siempre primero el electrocardiograma y luego las enzimas miocárdicas, porque ¿qué ha sucedido o qué sucede? Porque infortunadamente sigue sucediendo. Hubo una época, digamos, larga que estuve dedicado a la parte forense y vi muchas son como 10, pero 10 quiere decir son frecuentes, eso es abundante porque es casi una vez al año, de pacientes que llegaban a urgencias, diversas urgencias, con ese cuadro los mandaban para la casa y los pacientes se morían ahí mismo. Recuerdo sobre todo mucho, y da cosa de pronto darlo con nombres propios, pero era una cosa que se llamaba Fundación Médico Preventiva, que quedaba al lado de la clínica metropolitana. Entonces el pacientico llegó quejándose de su dolor en el epigastrio. Entonces el médico que ni siquiera lo examinó, le dijo a la enfermera, póngale una ranitidina, creo que fue, póngale una ranitidina, que al abuelito le cayó mal el chicharrón del almuerzo, algo así, porque era como la 1 de la tarde. Ya hasta el señor alcanzó a decir que no había almorzado, pero igual le pusieron su ranitidina y le dijo, váyase, y pida cita por consulta externa, porque eso no es urgente. El señor salió de esa Fundación Médico Preventiva, caminó como unos 50 metros y cayó ahí en el separador de la González Valencia, y después el lío tan berraco porque quedó como entre la Fundación Médico Preventiva y la Metropolitana y en todo el separador. Entonces que mientras avisaban a la Fundación Médico Preventiva que el paciente le había desmayado, ellos no tenían ahí ni una camilla ni nada para movilizarlo. Entonces, mientras fueron que a la clínica metropolitana para que un camillero, mejor dicho, ahí en eso pasó media hora, y en esa media hora el paciente se murió y tenía un infarto de cara diafragmática. Ahora, no me pregunten qué pasó después, porque la familia tenía las fórmulas, tenía la declaración de los pacientes que estaban ahí, donde el médico decían, ni siquiera lo miró, simplemente dijo, póngale allá la ranitidina y que venga mañana. Es decir, hay una serie de cosas que facilito. Esos casos son los predilectos para las personas que juzgan médicos, ¿no? Porque eso no tiene pierde, es decir, no tiene forma del médico de defenderse, porque le aplican que hubo negligencia, mala práctica, impericia, de todo, ¿cierto? Y una demanda contra un médico quiere decir es plata, ¿cierto? A un médico no lo demandan para que se vaya para la cárcel, a un médico lo demandan porque la gente cree que los médicos ganamos mucho dinero y que demandándolo pues hay que sacarle la plata. Entonces imagínese usted un muchacho que trabaja en urgencias, que generalmente es el único trabajo que le ofrecen al principio, porque el médico recién egresado, que tiene más energías, pero el problema es que tiene menos experiencia, y es el que más se deja tramar con poquita plata. Entonces aquí los valores se invierten, al que ponen a trabajar en urgencias realmente es al que tiene menos experiencia, al que menos gana, y entonces ¿qué pasa? El pobre es al que con cualquier 100 millones que le toque pagar lo dejan pero bien aburrido, porque ya seguramente ni se podrá especializar si era que quería especializarse y que estaba trabajando para ahorrar para poderse especializar después. Entonces eso yo se lo digo, suena dramático y todo, pero es cierto, y es simplemente para que cuando llegue una persona mayor con síntomas de esta región, piensen en todo, pero no descarten que estamos frente a este tipo de lesiones. Bien, entonces yo simplemente les voy a mostrar la lesión antigua.
Porque resulta que la lesión reciente no se ve simplemente porque esa es una lesión casi que bioquímica. Ustedes recuerdan cómo funciona la célula anormalmente lesionada por la injuria hipóxica. Eso no se ve. Eso se traduce de pronto en algunas pruebas de laboratorio, pero morfológicamente no lo vemos. Entonces vemos es la lesión antigua. Entonces, como todo esto es de lo mismo, aquí estamos viendo la placa de ateroma con lesión puntiforme en la descendente anterior izquierda. Yo les había alcanzado a mencionar que nosotros acá tratamos de colorear los dos vasos sanguíneos aplicando un colorante azul y un colorante rojo, el azul en este caso para la coronaria izquierda y el rojo para la coronaria derecha. ¿Qué podemos decir? Que para ninguno de los dos vasos hubo suficiente irrigación, incluso de manera paradójica. Miren ustedes, lo que era el territorio del área infartada antigua, le llegó más sangre, ¿sí? Miren, por lo menos en esta zona le llegó, o por lo menos tenía más flujo. En todo lo que es la parte anterior, como correspondiéndole a la circunfleja, en ese sitio no hubo nada. Y en la coronaria derecha sí que es cierto que no pintó nada, o sea, este tenía por lo menos una lesión de dos vasos, una lesión de la coronaria derecha, que seguramente se tapó al poco trayecto de su origen, porque mire, en el origen por lo menos algo pinta, pero en esa región va subepicárdica, pero no llega al músculo. Entonces, un vaso derecho tapado en su extremo proximal y el territorio prácticamente de la circunfleja es el que nos muestra menos aporte. Entonces, un infarto, imagínense entonces a este señor, supongamos que se le tapó fue la coronaria derecha, ¿qué cosa pudo haber favorecido la muerte de esta persona? Tendría que ser una complicación inmediata. Generalmente estos pacientes que llegan acá así, y que nosotros le hacemos la autopsia, son personas que ingresan a los diferentes hospitales del área ya sin signos vitales. Como los van a mandar a medicina legal, entonces dicen, no, mejor mándenlos acá y es más rápido y no hay líos judiciales ni nada. Entonces vienen a parar acá, pero todos tienen historia como de muerte súbita, ¿sí? Por eso es que nosotros lo vemos. ¿Cuál pudiera haber sido la causa de muerte la causa no, como el mecanismo que produjo la muerte en este paciente, si tenemos en cuenta que posiblemente fue por obstrucción de la coronaria derecha, aunque también hay compromiso de la circunfleja? ¿Cuál sería una complicación inmediata y que sea la responsable de lo que llamamos la muerte súbita cardíaca, que es la cuarta forma, la arritmia, ¿cierto? Porque la coronaria derecha, acuérdense que da una arteria, la arteria del nodo. Entonces, realmente esas taquicardias, porque casi siempre son taquicardias supraventriculares, se deben a obstrucción o a compromiso de esa arteria. ¿Por qué? Porque cuando la placa se forma, o cuando la placa que está formándose y es la que se ulcera y se tapa, está antes de la emergencia de ese vaso, entonces el primero que queda sin nada de irrigación es esa región. Entonces ahí puede jugar un papel importante eso. Y lo otro, que también lo habíamos mencionado, todo el tejido que empieza a ese sufrimiento de la hipoxia. Recuerden que ahí hay alteración de las membranas, permeabilidad de membrana, y las células muertas liberan no solo las enzimas,
sino que liberan el ion que es más abundante en su interior. ¿Cuál es? ¿Y es más el calcio o es más en cantidad el potasio? Acuérdense que el electrolito más abundante en el líquido extracelular es el sodio y en el líquido intracelular el potasio. Y el potasio es terriblemente tóxico para el sistema de conducción cardíaca. Entonces, si mezclamos esos dos eventos, un nodo alterado por la isquemia más un sistema de conducción intoxicado por unos niveles elevados de potasio, pues favorecen ese tipo de evento, que es lo que le produce la muerte a estas personas. Entonces aquí tenemos, este es el mismo caso. ¿Qué tipo de arritmia causa? Generalmente la que se produce y que es fatal es la taquicardia supraventricular o el flujo ventricular o la fibrilación ventricular, ¿no? La fibrilación ventricular ya es como el extremo de cuando la frecuencia sobrepasa los 180 por segundo, ya ese corazón no se contrae de manera efectiva. Entonces simplemente es una contracción ahí irregular que no permite eyección de sangre. Hasta 180 pues todavía algo sale, aunque la fracción de eyección se disminuye de manera ostensible. Miremos otros casos, pero que nos muestran la misma condición. Miren, con esto